El profe. Hola. Hola. Perdón la demora, justo tuve que salir y bueno, tránsito. Les voy a pedir, para hacerlo más rápido, que me pongan en el chat hola y el número de grupo de ustedes. Así yo después levanto la asistencia de ahí y ya está. Más fácil. Dale. Bueno, genial. ¿Qué onda? ¿Han leído la consigna? ¿Han estado trabajando? ¿Quién quiere empezar? Sí, pero bueno, sí, nosotros somos del grupo 13 y mis compañeras ayer asistieron a una consulta, entonces nos quedó una duda. Nos Dale. tocó el trabajo 1. Ujú. Bien, nosotros cuando en la consigna A tenemos que diseñar una caja reductora que satisfaga algunas condiciones y bueno, Sí, sacamos la relación de transmisión y todo eso y nos dio que tenemos que realizar un tren de engranes porque la relación de transmisión nos dio 13,96 y vimos en el libro que si bien. la relación de transmisión era mayor al 10,1 era un tren de engranes. Lo que no Bien. sabemos es cómo sacar el número de dientes de esos engranes. Nos estamos guiando del ejercicio que está en el libro, pero no nos salió. Bueno, ¿qué es lo primero? ¿Saben de cuántas etapas tiene que ser el tren? Eh, No, ahí le digo. Voy a hacer otra pregunta. sí, ¿Entienden qué es un tren? sí. Sí, 2 Bien, etapas. dos etapas. muy bien. Si tienen dos etapas, entonces pueden calcular qué relación de transmisión tienen que cubrir con cada una de las etapas. ¿Eso lo pudieron hacer? No, eso no. Eso no. Bueno, eso está en el ejercicio. En el ejercicio en la parte de trenes, A ver. ahí van a poder verlo. De hecho, si estuvieron leyendo la parte de trenes de engranes, el ejercicio que encuentran es cómo solucionarlo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo solucionar? A ver si tengo el libro acá. Déjenme un Nosotros segundo a ver si lo tengo acá. Sí, lo tenemos abierto acá, pero A ver, pasa que no les sé decir dónde está. Ya a esta altura les digo dónde está el ejercicio. Shingle izquierdo. Shingle. hay que sacar cada una relación de transmisión por cada uno. A ver, ¿cómo se calcula la relación que tienen que cubrir? Es una raíz, simplemente. Ah, Es una sí. raíz cuadrada. Lo deben haber visto. Ahora un poco más arriba. Ahí está. Que es 16 raíz de 30. No, 30 es el... espérate, no me acuerdo. Pues recuerdo que el ejercicio 30 era la relación de transmisión a cubrir. A ver, estoy buscando en el libro. Es más, si lo estás viendo, ¿tenés la página? sí, 674. Bueno, déjame llegar a esa página. Ah, la parte... Ahí dice que la parte que se debe conseguir en cada etapa es raíz de 30, que sería 5,48 más o menos. Bien, pero si se fijan, Sí, 30 no era la relación a cubrir total, como en el caso de ustedes 13 punto algo. ah, bien. Ahí tienen que poner la relación de transmisión de Claro, ustedes. claro, entonces teníamos que hacer la raíz de 13,96. Bien, eso va a dar un número. Ese número es lo que cubren con una etapa. El número más próximo, obviamente, que les salga. Claro, sí. Y con la otra etapa, ¿qué tienen que cubrir? La otra parte, de El modo de resto, que con sí. las dos etapas logren la relación total. ¿Está bien? Ah, bien, genial. Bien, una vez que tienen eso, ¿qué hacen? Como yo les dije, tienen que definir qué ángulo de presión van a trabajar. ¿Cuál es el ángulo de presión más típico? 20. Fantástico, como está en el ejercicio. Bien.
Y si tienen definido el ángulo de presión, los números de dientes están definidos. ¿Sí? Tienen tablas de números de dientes. Ah, sí. Ah, sí. Sí, 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 Bueno, sí. tienen que hacer pares de engranes, porque cada etapa es un par, digamos, por decirlo de alguna forma, que logren Sí. esa relación. Bien. ¿Sí? Genial. Con eso es suficiente. Genial. Perfecto. Ustedes proponen. ¿Cuáles son los criterios? A ver, pueden, si quisieran una relación de 1 a 3, o de 3 a 1, depende cómo lo vean, ¿pueden usar 10 dientes y 30 dientes? Sí. Sí. No. No. ¿Por qué? En el momento en el que conectamos los engranes, tienen, supongan, un diente con el otro, cualquiera random, tocándose. Después de 3 vueltas se van a tocar exactamente los mismos dientes, porque son números pares los dos. Claro. Entonces Bien. propician la falla. Bien, bien. Fíjense los números que están listados en esa Sí. tabla, digamos, normal, y van a ver que hay muchos números primos, muchos números impares. A propósito, Genial. ¿se Bien, bien. entiende? O sea Y que la última cuando, aclaración, sí, decime. que cuando hay números pares, se van a tocar. O sea, eso es lo que explicó usted. Vos pensalo de esta forma. Vos lo que considerás a la hora de trabajar, suponete es una vuelta de uno de los engranes, ¿sí? Sí. Bueno, si yo tengo 10 y 30, hago 3 vueltas y pasé por el mismo punto. En cambio, si yo hago, supongamos, voy a inventar números, ¿no? 10 y 31, o 9 u 11 y el otro 30, para que coincidan, fíjense que se van desplazando, entonces para lograr pasar exactamente el mismo diente con el otro, van a pasar muchas más vueltas, Claro. ¿se entiende? Sí, sí. Porque nunca les va a alcanzar, digamos, para que se entienda. Yo necesito 3 vueltas, con 10 dientes y 30 dientes, yo hago 3 vueltas y paso por el mismo punto. Si yo pongo 9 dientes, tengo que hacer más vueltas, ¿se entiende? Sí. Sí, ahí sí, De, claro. de cualquier manera, lo importante es que tienen que usar la tabla. Sí, sí. Después ustedes sabrán decirme por qué son los de la tabla, eso ya es una cuestión teórica. Pero digamos, para no pifiar tienen que hacer eso. Bien. Bien. Bien, Y el bien. otro punto que yo les pregunto a todos, ¿la relación de transmisión tiene que ser exacta? No. ¿Por qué? Mm, Con lo que se les ocurra. ¿Por qué sí o por qué no? no, no sé. Bueno, esa respuesta, y para que todos la formulen, depende de qué mecanismo estén trabajando. Los engranes son para transmitir potencia de un eje a otro, y para cambiar relaciones de transmisión, digamos, pero ¿qué es lo que está moviendo ese sistema de engranes? Es lo que les dice si les importa o no la precisión, y por ende les importa o no la relación de transmisión, que sea exacta. Ah, bien. Bueno, formularán la respuesta en función del tema que les toque y en dónde está aplicándose ese sistema de engranes, ¿se entiende? Sí. Bueno, Bien. eso. ¿Tienen alguna duda más ustedes? Eh, Por ahora por no. ahora no, sí. Bueno, ¿quién más se anima? ¿Hay alguno que no haya hecho nada, de nada, de nada? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Eh, Profe no soy, por las dudas. Bueno, está bien. No, Después me van a decir que usurpo el título. no, bueno. Decime. Roberto Nosotros, Federico le decimos. Claro. O sea, a la telenovela. nosotros tenemos el caso 3, somos del grupo Sí, 33, y sí. yo todavía no nos pusimos a calcular con las chicas, pero yo lo habíamos pensado más o menos igual, digamos, en ese sentido, de a partir de los RPM de entrada, poder calcular la relación de transmisión que necesitábamos, armar el reductor. Y lo que no se me ocurrió cómo pensar es el hecho de cómo poder manejar una velocidad de ascenso y una velocidad de descenso distinta. Para que Del lo montacarga. entiendas y no te preocupes más, cada Ujú, punto lo resolves totalmente por separado. claro, Si buscaste en internet, seguramente has visto que las cajas reductoras suelen ser un sinfín y un engrane, sí, y tienen una sola aparece relación de eso. transmisión. Ujú, En este caso, por eso insisto que siempre en las consultas le digamos aclarar todo, es un ejercicio, ¿sí? En el primer caso resolvés como si fuese una caja reductora, en el segundo resolverías otra.
Si lo querés ver de una forma, sería como una caja de un auto, si lo querés ver así. Eso pensaba yo, o sea, lo que yo entiendo es, tenemos sé muy poco de mecánica, por eso voy a hacer esta pregunta, pero tenemos el motor y después vendría, o sea, la caja reductora y después recién de ahí sale un árbol al que yo le puedo acoplar, por ejemplo, una rueda dentada que después de ahí tenga una cadena, por ejemplo. Sí, exacto. Te lo digo yo de vuelta lo mismo. Motor, el eje del motor entra a una caja negra para vos que se llama caja reductora. Claro, En esa caja reductora lo que se hace, se cambia la relación de transmisión y la salida de la caja reductora es otro eje. ¿Cómo bien, conectás esos ejes, el eje de motor a la entrada de la caja? Es un problema tuyo. ¿Cómo conectás la salida de la caja reductora al mecanismo que va a utilizar esa potencia? Es otro problema. claro. Yo ahí pensaba, por ejemplo, qué sé yo, vi un ejemplo que venía, no sé, yo lo que puedo ver por fuera era un motor, tenía un acople de manguito y una rueda dentada bien grande, y de ahí una cadena de rodillos que tenía un contrapeso de un lado y otra cosa que levantaba del otro, y funcionaba básicamente como un ascensor, digamos. Claro. Entonces, mi duda era esa, o sea, yo podría, por ejemplo, poner en vez de una sola rueda dentada que haya dos y que cambie esa relación cuando quiero que suba, como la de alguna bicicleta, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, digamos de otra forma. Vos tenés un eje conectado al Sí, motor, gira en un sentido. Si vos le exacto, pones un engrane al lado, el eje que está al lado va a girar en el sentido opuesto. exacto. Bueno, ¿cómo haces vos para que el segundo eje cambie de sentido? Siguiendo la lógica. Le pones un engrane más, en el Sí, medio. una loca, digamos. Exacto. Bueno, ¿cuántos dientes tiene ese engrane? Lo decidís vos. ¿Te importa o no te importa? No lo respondas porque es la solución. ¿No? ¿Te importa o no te importa cuántos dientes tengas? Me decís por qué. Obviamente siempre los valores que pongas, se calculen o no se calculen, tienen que ser razonables, ¿no? Lógico. Bueno, eso es simplemente. Y te Bien, insisto, cada uno de los 4 puntos los resolves como si fuesen independientes. claro. ¿Qué es lo que es importante de aclarar? Que ya lo he aclarado antes. Los números, o sea, calcular relación de transmisión, si es un tren o no, obviamente tenés que, cada paso que haces tenés que decirme por qué tomas la decisión, ¿no? Pero los números son algo anecdótico porque esto es conceptual. Los cálculos son una multiplicación, una división, una raíz y no hay más que eso. Claro. Yo cuando lo resolví, los puse todo en un solo renglón. Paso, 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 paso. Bueno, del primer cálculo esta es mi conclusión, esta es la segunda conclusión, tercera. Y en 2 renglones, 3 renglones, y después que hice, mostré mi conclusión, que cuál es. Seleccioné, por ejemplo, es un tren de engranes de 2 etapas, con engranes con un ángulo de presión de tantos grados, y listé. Engrane 1 en el eje 1, tantos dientes. Engrane 2 en el eje 2, tantos dientes. Engrane 3 en el eje 2, por ejemplo, tantos dientes. Engrane 4 en el eje 3, tantos dientes. Listo. Listo. Te tiene que llevar 3 renglones, 4 renglones. Como Perfecto. te digo, es conceptual. Y Separado y listo. Y se acabó el ejercicio ese. a lo que va también con que son todos ejercicios distintos es que para el segundo ejercicio en el que yo tengo que calcular esas velocidades, Sí. mi velocidad de entrada va a pasar a ser 1 metro sobre segundo. No va a ser más los 180 RPM. Pregunta. Yo Sí. te hago. La relación de transmisión, ¿qué es lo que es una relación de transmisión? Y ahí tenés una relación de velocidad entre una velocidad de entrada y una velocidad de salida. También puede ser entre diámetros de... Bueno, vamos a decirlo de otra forma. Entonces, la relación de transmisión es un cociente. Sí, Es un exacto. cociente entre 2 magnitudes de las mismas unidades. ¿Sí? Tiene que haber homogeneidad de unidades porque es adimensional la Obvio. relación de transmisión. ¿Qué pueden ser? Como vos decís, pueden ser velocidades angulares, velocidades lineales, diámetros, radios, en números de dientes. ¿Por qué? Porque a los fines prácticos vos estás vinculando velocidades tangenciales o lineales que están relacionadas por el radio, o en los fines prácticos, si vos vas a considerar dientes, tienen que ver con los diámetros, y si tiene que ver con los diámetros, tiene que ver con lo que ya estábamos hablando. Exacto. ¿Sí? De hecho, tenés una equivalencia, un montón de equivalencias, como 6 o 7, que las ponías una al lado de otra y te quedaban todas Sí, por el parcial. era lo mismo, sí. En todos los casos, la entrada es la velocidad del motor. ¿Qué unidades uses? Es tu problema. Mientras que haya homogeneidad. Del lado derecho, mal dicho, en la otra parte de esa división,
Depende cómo lo plantees. Si lo planteas como en el Shingle, es impulsor sobre impulsado. Si lo planteas como lo plantea otra gente, salida sobre entrada o impulsado sobre impulsor. Vos elegís y decir cómo lo tomaste. Tenés que, obviamente, decirme. La relación de transmisión la defino así. Bueno, impulsado sobre impulsor. Bueno, a partir de eso para que yo entienda. En todos los casos, tu entrada es la velocidad del motor a la caja reductora. Y tu salida, en el primer caso, tenés una velocidad de giro de salida. O sea, te estoy diciendo, velocidad de giro del eje de entrada es la del motor, la de salida te estoy dando el número. Decime cuál es la relación. Bien. Ahí seguramente te di en... Una dice RPM y la otra dice radianes. Tenés que homogenizar. Sí, eso sí. Eso, Paso 2, 3 y 4, vos tenés que ver tu mecanismo y yo te estoy dando la velocidad de la carga. Para los tres casos es lo mismo. Una velocidad de carga que es levante la grúa, otra que levante el camión y otra es el ascensor. ¿Sí? Sí. Esa velocidad es la que se mueve la carga. Por ende es a la que se mueve el mecanismo de izaje, el cable. Exacto. Bueno, ¿y el cable de dónde llega? ¿Qué es lo que, vamos a decir de otra forma muy boba, qué es lo que enrolla el cable? Una polea, por ejemplo. Fantástico. Entonces la polea es la que está girando con velocidad tangencial, la que te estoy dando. Y Claro, esa exacto. esa polea está conectada a la caja reductora. Exacto, por eso. Bien, ¿cómo convertís velocidad tangencial en velocidad circular? Y tenés que hacerlo por el radio. Listo. Bueno, ¿tenés ese radio? No, o sea, creo que lo teníamos que suponer, o no sé, no me acuerdo según. Lo supones, muy bien. Lo supones. Supone un valor razonable. Ujú. Como ayuda, esos dibujos que tienen son dibujos reales, son sacados de planos. Claro. Pueden aproximarlo a ojo, pueden medirlo. Como acá no estamos haciendo, es un ejercicio académico, si tienen un número cercano a eso más fácil y usen el número más fácil, ¿no? De cualquier manera, ¿qué es lo que les va a cambiar? Les va a terminar cambiando simplemente la relación de transmisión, un poquito más, un poquito menos. Claro. Bueno. Sí, dependiendo del radio de esa polea. Entonces, ¿te das cuenta cómo llegar a tu caso para comenzar el análisis, que es poder haber definido en los 4 casos las relaciones de transmisión? Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo ya estaba pensando en el hecho de decir, ¿cómo hago para que un solo mecanismo me dé una velocidad de esto? Porque sabía que las relaciones de transmisión iban a ser sí o sí distintas. Entonces digo, ¿cómo hago para que cambie solo de relación de transmisión para que me dé una velocidad cuando sube, otra velocidad cuando baja y otra velocidad cuando baja de otra manera, por ejemplo? Esa era mi duda. Hay que estudiar ingeniería y tener años de práctica para poder lograr hacer Claro, eso. por eso me pareció sumamente complicado. Por eso esto es académico. Ese caso, como les digo, el primer problema es lo numérico, es anecdótico, es conceptual. Si ustedes ponen, como el ejemplo que les di, 10 y 30, eso está mal. Me van a decir, pero la relación de transmisión se cumple, pero el ángulo de presión está bien. Cumplo con que sea un tren o sea un par. Bueno, está mal. Bien. ¿Se entiende? Bueno. Sí. Gracias, profe. Bueno. Gracias, Roberto. De nada. Bien. ¿Quién más? ¿Quién tiene dudas? ¿Quieren mostrarme? Yo tengo una duda, Roberto. Dime. No sé si sí. A nosotros nos tocó el ejercicio número 2, la del camión pluma. Y vamos a utilizar una caja de transmisión que se llama CVT, que se usa ahora en los autos. Es como un regulador de velocidad con poleas en B. Y no sabemos si está bien utilizar eso para diferentes velocidades. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Para qué punto estás queriendo usar eso? Para la primera, para el A. Bueno, 2 cosas. A ver, si vos quisieras hacer eso, yo también lo usaría como diseño. El tema es que me tenés que responder con lo que has visto en la materia. Nosotros lo que queremos es que sea de engranes, ¿sí? Si vos estuviste leyendo sobre cómo funciona un CVT, que son poleas que varían, se abren y se cierran para poder variar el diámetro y por ende variar la relación de transmisión como con correas, nombralo, explícalo y así que podrías dar una solución con eso. Suma un montón, ¿sí? Bueno. Pero lo que queremos es que resuelvan el ejercicio con engranes rectos para hacerlo más sencillo. Bueno, de una. Lo que les expliqué a los demás, ¿lo entendiste? Sí. Es que habíamos pensado eso con correas, en vez de la correa que trae, con una correa en B,
lisa, Sí. total era similar. O sea, lo único que varía era el diámetro, lo usamos como un variador de velocidades. Eso no. Sí. ¿Por qué le pedimos lo otro? Porque ya lo vieron, tiene que ser con temas de la materia y ya lo han visto. Un sistema como el que decís vos, la cinemática se calcula como dijimos, así como hay equivalencias con dientes a diámetro, se calcula así, se diseña así. De hecho, yo lo he usado en otras materias. Pero en este caso lo que queremos es que lo resuelvan con engranes, De una. particularmente. Y otra cosa, ¿cuándo hay que presentar el trabajo este? Ya le vamos a poner en la tarea para poder subirlo, pero la fecha límite, como dijimos en la presentación, es el sábado a última hora. De una. Última Dale. hora es 23:59, ¿sí? Profe, Diga. soy Juan Casanueva. Estamos en la misma compu con Florencia Casanueva porque si estamos con el celu y la compu, viste, hace interferencia. Dale, pusieron en el chat 2 veces que están. Sí. O escribir en el chat para que me quede, porque yo después lo voy a pasar a la planilla de la asistencia y Sí, así no te falta la asistencia. Bueno, y nada, yo la duda que teníamos era, nos tocó el tema 1, el de la grúa, y nos preguntaba cómo haríamos para que gire sobre su eje. Y bueno, lo que explicamos es que usaríamos un engranaje, una corona grande, con otro engrane que está un piñón, y una caja reductora que se mueve por un motor hidráulico. ¿Estaría bien? Motor hidráulico. Claro, el motor hidráulico movería el piñón y Digamos, movería la no hay corona. problema. A los fines prácticos, algo que entrega potencia a un piñón y la corona. Muy bien. Claro. Lo que sí es importante es que me describas texto o dibujo. Dibujo Sí. puede ser un esquema muy bobo, ¿no? Muy sencillito de 2 cilindros. ¿Dónde estaría la corona? Bueno, hay que escribir que, por ejemplo, Para que estaría se la entienda. corona y como que serían dos partes las grúas, estarían hermanadas con un rulemán grande. Sí. Todo eso que vos puedas nombrarlo para que se entienda la idea. ¿Sí? Si para Bueno, materializar la idea necesitas un dibujito, hacelo. Suma mucho más a veces para explicarte con un dibujo, porque cuando tengas que contárselo al que te evalúe, a lo mejor no se explican bien y el dibujito ayuda un montón. ¿Sí? bueno, dale, ahí aplicamos Como esa parte. lo que vos dijiste, yo necesito que se entienda dónde está la corona, Sí, que entiendo que a mí sí me puede funcionar como una cremallera, en definitiva, nada más que circular, o puede ser una corona en el centro como las calecitas, ¿viste? Que tienen las calecitas, bueno, funcionan con correas, pero en el eje central está la polea, una polea y después paralelo a eso hay un motor. claro, sí. ¿Has visto? Bueno, vos podés ponerla en el centro con el eje o la podés poner en la periferia. Claro, mi idea era como ponerlo Una cadena afuera. gigante. Bueno, explícalo, que quede claro Sí, y listo, está bien. Y dale. obviamente todos los elementos que necesites. Si necesitas rodamiento, si necesitas un eje, si el eje, por ejemplo, funciona como pivote o es un eje apoyado, si el eje está apoyado, ¿qué lo está sosteniendo? Que lo va a sostener, por ejemplo, rodamientos. Bueno, tenés que decirme qué tipo de rodamiento es. Todo lo que vos puedas sumar para que se entienda la idea y se materialice y tenga sentido. Porque Bien. si no, vos me preguntas, ¿cómo está apoyado la parte de arriba sobre un rodamiento gigante como el que les muestra Mestralet? Muy bien, ¿y cómo hago para que eso no se salga del lugar? No se puede ir por el costado. Va con un eje. Claro, bueno, y ese eje, ¿cómo está apoyado? Son todo, te insisto, la respuesta es así, punto, con una palabra, 2 palabras, 3 palabras. Pero Bueno. todo lo que les vaya surgiendo, ¿viste? Se van planteando ustedes preguntas así. ¿Y esto cómo está apoyado? ¿Cómo hago para que no se caiga o que se deslice o que se salga del lugar? Así. Bueno, dale. Me explayo más ¿Sí? entonces ahí en esa parte. No escribas una hoja de texto, no hace falta. Un No, parrafito. pero escribo esas cositas y hago un dibujo porque escribí un textito muy corto. Claro, y después podés ir a cualquier consulta, la mía o la de los otros chicos, y decirle, mira, esto es lo que hago y se lo contás. Si te Dale. lo entienden, ya está. Bueno, profe. ¿Mm? Gracias. Dale, genial. De nada. Profe, ¿le puedo presentar, profe Roberto, disculpe, ¿le puedo presentar el TP, lo que hicimos hasta ahora, y que nos diga si está bien, cómo lo encaramos o no? Dale. De primero quisiera que si alguien tiene dudas de consignas, las veamos y así después vemos el tuyo, ¿querés? Dale, igual el primer punto no entendemos no sabíamos cómo se hacía, ahora más o menos entendemos con la ayuda de los otros, pero...
Dale, ahí lo revisamos de vuelta. ¿Hay alguno que no entienda una consigna? Hola Roberto, sí, acá Hola. Emanuel Flores. Sí, Mira, soy del grupo 11 y sí, tenemos la consigna del camión elevador. sí, Y yo tenía una duda sobre el punto 7 que sí. habla ¿Qué dice? sobre el elemento de izaje. O sea, Sí, que suponga que la grúa debe elevar una carga determinada. ¿Qué consideraciones tomaría a la hora de calcular y seleccionar el elemento de izaje? Como sí. elemento de izaje es lo único que hemos visto en la materia, bueno, serían los cables metálicos. Y después, en cuanto a eso, lo que yo tendría que hacer sería buscar, tenemos una tablita ahí con los tipos de cables según la flexibilidad y según la carga que soportan. Eh, Sí. en cuanto a eso, yo tendría que seleccionar un cable, calcular cuánto va a soportar y después hablar un poco sobre, eh, no sé, cómo se comporta sin carga, con carga, hacer esos cálculos o No te porque, pedimos calcular, te pedimos que nos digas qué tendrías en cuenta. Vos respondeme con lo que se te ocurra. ¿Qué tenés en cuenta para calcular, por ejemplo, un cable? y no El sé, peso, la carga última de rotura, sí, el peso, ¿qué más? la sección del Fantástico. cable. La sección, ya lo han visto, creo, pero ¿cómo calculas un cable? Planteas las solicitaciones, propones un cable y verificás si el cable aguanta. Claro, y lo Bueno, en verificas ese orden, por... vos, Sí, perdón, disculpa. en ese orden, vos es lo que tenés que nombrarme. Yo voy a agarrar, tengo que considerar el peso, la longitud libre, no sé, te tiro cosas, la temperatura, la elongación, lo que se te vaya ocurriendo. Tenés la ecuación, podés ver la ecuación. Son todas palabras, nombras todas las cosas. Los que consideres que puedan tener una aclaración, ejemplo, la aceleración. La aceleración se puede despreciar o no se puede despreciar. Por ejemplo, si tenés un comentario sobre eso, suponte, anotás, pero no llega al renglón. ¿Sí? Claro, Por está bien, ejemplo, está la bien. longitud del cable. ¿Qué longitud del cable te importa? ¿Y te importa la longitud que va a estar haciendo, que va a estar, digamos, orientada con la gravedad? ¿Qué es lo que va a estar tirando del cable? Que es como trabaja el cable a tracción. Exacto. Entonces vos me decís, el peso del cable, ¿qué peso del cable? Y el que va a estar libre. Eso, así me nombras una cosa abajo de otra y las que consideres que puedas aclarar algo, lo aclaras. Nada más, no tenés que calcular, no tenés que hacer nada. Ahora yo te aclaro, ¿qué es el elemento de izaje? No es solamente el cable, es todo el conjunto. Ah, bien, bien. Sí, por eso era mi otra duda. O sea, si se refería también a el gancho que va en la punta, suponete, y no sé si está apoyado sobre una polea o sobre qué está apoyado en el otro Correcto, extremo. claro. Pero es con lo que a vos se te ocurra. Obviamente que de cable sabes todos los puntos que hay que tener en cuenta porque lo sabes calcular. Sí, Poleas las sabes calcular. Además de en otras materias porque vos las dimensionás como dimensionás los otros elementos. Del gancho, si no lo sabes calcular, ¿qué tenés que hacer? ¿Y qué se te ocurre para el gancho? El peso. claro. Y ya está, ¿entendés? Es nombrarlo. Este es un ejercicio de, che, ¿qué tengo que tener en cuenta para esto? ¿Qué me importa? ¿Cuáles son mis parámetros para poder hacer el prediseño y decirte qué tamaño va a tener? Obviamente Claro, el peso es el que prima, que es lo que va a hacerlo funcional. En los cables tenés las poleas, porque en la ecuación del cable es una ecuación de tracción-flexión, si la ves. Bueno, el diámetro de la polea es muy importante. Es eso lo que te pedimos. Una lista de cosas y las que consideres hacer alguna aclaración la haces, nada más. ok. Y yo para parto del cable según la tablita que tenemos nosotros. O sea, partimos de alguno de esos y después Es que empiezo a no vas hacer a todo. calcular. No vas a calcular nada. Te estoy diciendo simplemente decime qué tendrías en cuenta. Y vos me pones el peso, el diámetro de la Ah, bueno, bueno, polea, todo la cualitativo entonces. temperatura. Nada más. Es una lista de cosas que vos tendrías en cuenta. Ok, bárbaro. Solamente eso. Roberto. Sí, no hay drama. Bueno, muchísimas gracias. Yo también tenía una duda, soy del grupo 11, igual que Sí, Flores. Bueno, sobre la consigna, la G, nos dice que sí. otros mecanismos y elementos de máquina aprendidos en la materia considera que deberían estar presentes en la máquina propuesta. Sí. Nombrarlos y explicar brevemente cuál sería su función o propósito. Yo para Ajá. comenzar me pensé un par de funciones que se le podían agregar que no están en las consignas, que sería la rotación Ujú. de... Ah, estoy con el camión pluma, ¿no? Con la rotación de la pluma y que la pluma
sube y baja, Sí, inclinándose, ¿no? Y, por ejemplo, el mecanismo de la rotación, pensé en una crapodina que tenga como motor un engranaje o algún tornillo o ruedas de fricción, pero necesitaba un motor eléctrico en el mejor de los casos. No sé si lo puedo anexar y cómo sería que lo tengo que agregar. yo te doy un ejemplo de una respuesta, simplemente. Pones rodamientos y decís, voy a utilizar rodamientos para apoyar los ejes y voy a utilizar rodamientos cónicos para que el eje no se me desplace horizontalmente. Listo, ya está una respuesta. Eso es todo. Es que vos puedas visualizar de tu lista de elementos y mecanismos en la materia dónde aparecerían en la máquina. El explicar es simplemente para que no me digas, hay tornillos de apriete. ¿Me entendés? Nada más. Todas las acotaciones que vos quieras hacer, mejor. Pero es casi que listar y que vos me digas dónde estaría y de última para qué serviría. Que no es buscar Para que yo más entienda que funciones para el elemento del no camión. es necesario. Si vos lo querés agregar, fantástico. Si vos querés enriquecer tu trabajo, fantástico. Pero siempre eso es para todos. Tienen que poder contármelo en 15 minutos, en 10 minutos. ¿Sí? Entonces, no se explayen demasiado, que no sea gigantesco, que sea conciso. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto, profe. Roberto, muchas gracias. De nada. Si nadie más tiene una duda así puntual, el que me quería mostrar, que proyecta. Bueno, ahí comparto. Mientras les voy aclarando una cosa a los demás. Eh, Hay un punto en que se les pide que den un mecanismo, un elemento, que sirva para poder absorber falla, la sobrecarga o para hacer de fusible. En un punto les decimos entre el motor y la caja reductora. Piensen algo que entre el motor y la caja reductora pueda hacer de fusible. ¿Qué es fusible? Se rompe, pero no permite que transmita el exceso, por ejemplo, de potencia, sobrecarga. ¿Qué es lo que es? Lo que absorbe es algo que aguante eso, que no lo deje pasar, que resbale, por ejemplo, pero que pueda seguir funcionando después de que pase ese momento crítico. ¿Sí? Y en el otro punto les decimos el mismo ejercicio, pero les preguntamos con los elementos que hay entre la caja y la carga, si alguno puede hacer de fusible. Tiene que decirme sí, no, por qué. Y si quieren proponer algo, agregar algo o montar algo de otra forma distinta para que pueda ser de fusible, pónganlo. Pero primen la seguridad. La respuesta tiene que ser lógica, tiene que ser segura. ¿Sí? Nada más. ¿Estás proyectando? Sí, genial. Ahí está. Profe, Sí, con respecto a eso que estaba hablando recién de mecanismos de seguridad de las cajas reductoras, sí. son las chavetas, ¿o no? Que ante una sobrecarga se cortan. Por ejemplo. ¿Y qué problema tiene eso? Que si se cortó, ya se cortó, quedó todo roto hasta que vos lo arregles. No, nada más, ¿Se pero entiende? Claro, yo te digo que por lo menos tenés 6 alternativas, 5 o 6 alternativas, tenés seguro. ¿Cuál es la mejor? Ustedes dirán. Y las cosas que propongan que lleguen a la conclusión de que no sirven, nómbrenlas y digan por qué, porque todo eso enriquece el proceso. ¿Sí? claro. Bien. ¿Qué es lo que tema es el tuyo? El del camión. Ok, El tema 2. bien. Bueno, como le decía, vamos a las respuestas. El primer inciso no teníamos mucha idea de cómo hacer el tema ese de que necesitamos una velocidad para cada caso. Pero bueno, usted dijo que había que hacer como si fueran ejercicios independientes. Sí. En el caso E, que te decía para acoplar o desacoplar la pluma, nosotros propusimos tres cosas. Primero, utilizar acoples semipermanentes, que según lo que vimos en el teórico, eso durante el funcionamiento se podía desacoplar. Ajá. Después, a través de ruedas de fricción, de eje móvil, que el problema de eso, no sé si es necesario que sea sincrónico o no, porque ese sería el problema de usar esta solución. Y tercero,
pero bueno, eso no sé si estaría bien utilizar algo que sea tipo como entran las marchas en los autos, utilizar algún mecanismo similar a eso para acoplar y desacoplar. Respecto al sincronismo, lo definís vos. Eso no hay mucho problema. Vos me decís si es necesario que sea sincrónico o no sea sincrónico el mecanismo. Acá lo que importa que es, yo tengo, por eso el problema hay que simplificar los elementos básicos. Tengo dos ejes, ¿sí? Uno que transmite potencia y uno que recibe. ¿Está bien? Esos ejes Sí. pueden ser colineales o pueden ser paralelos o pueden ser concurrentes en un punto, ¿sí? Ujú. ¿Cómo es en tu mecanismo? Me lo aclarás vos. Yo tengo un par de ejes colineales, tengo un par de ejes concurrentes, tengo un par de ejes, no sé, como vos lo plantees, ¿sí? Con ese planteo, vos me decís, bueno, ¿cómo yo conecto uno con otro? Con este mecanismo. Bien, ¿cuáles de esos mecanismos responden a tu consigna? Ok. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. Necesito, chicos, que me esperen 2 minutos. Ahí vengo. Ahí me vuelvo a reconectar, denme un segundo. Acá estoy, chicos. Perdón, tuve justo que atender la puerta. Ok, ahí vuelvo a compartir. Bien. Bueno, el inciso C que pedía algún mecanismo para desplegar los brazos telescópicos. Sí. Acá se nos ocurrió usar un tornillo tipo sin fin que lo Sí. extiende y lo retraiga. Después algún mecanismo tipo engrane más cremallera, que de eso tengo un esquemita por acá, que básicamente es ponerle un motor acá o en la base y mediante algún mecanismo acá, o sea, la idea es que esto tenga, el brazo de adentro tenga una cremallera y acá haya algún engrane o acá mediante algún sistema que eso lo permita desplegar o no. Genial. ¿Viste alguna vez las escaleras telescópicas? ¿O telescópicas, de escaleras esas que se estiran? Sí, creo.
Perdón, no te entendí. ¿Qué decías? Sí. ¿Qué es lo que yo quiero? Una vez que ustedes definan como lo están definiendo bien y los estoy entendiendo bien lo que quieren hacer, como hicieron si yo me lo quiero que elijan uno y digan por qué lo eligen. ¿Sí? Si es que pueden diferenciar uno, si ustedes me dicen, la verdad es que no tengo un criterio preciso para elegir uno, bueno, lo podemos charlar después, ¿se entiende? Pero está perfecto, eso es lo que se quiere en esa consigna. Ok, y lo otro, acá pusimos un mecanismo hidráulico que es lo que se usa hoy en día, pero bueno, eso no lo vimos en la materia, así que no sabría si está bien o Claro, no. podés nombrarlo, por supuesto, pero lo que nos importa es que se usen los de la materia. Claro. Después, en cuanto al fusible mecánico, el inciso D, bueno, navegando en Google encontramos que se usan acoples flexibles, sino también hay otra cosa que se llama limitador de par mecánico, que de vuelta eso no lo vimos acá en la materia, así que... Bien, ahora yo te digo una cosa, ¿el limitador de par mecánico, lo viste cómo funciona? Acá hemos encontrado algo. Parece un engrane y bueno, tiene las bolitas ahí, pero... Bueno, ¿por qué te lo pregunto? Si vos podés explicarlo, ¿sí? Nómbralo y explícalo y suma. Ok. Suma, todo suma. Lo que no quiero es que pongan cosas que no entiendan. Porque ahí los agarra uno de los docentes, te voy a dar un ejemplo, los agarra Pilati, los agarra Duto, los agarra Deñú, y les pregunta. Si los llega a descolocar, se pueden arruinar el oral porque tienen 10 minutos. ¿Entendés? Se quedan dando vuelta con algo que no entendieron y se meten en un lío. Pues, si lo nombras, nómbralo como una cosa y poné. Investigando en internet, encontramos que en la industria se usa, por ejemplo, esto. Y ahí nomás. ¿Sí? No se metan de más. Ok, y después también pusimos que descartamos los rígidos porque no soportan ninguna alineación y se rompen. Excelente, porque eso es lo que se quiere. Que también las cosas que se les ocurre y que la descartan es lo mismo que haber encontrado una solución. Los sigue guiando hacia la respuesta, así que está fantástico. Después, en cuanto al inciso E, que decía más o menos lo mismo, ahí tenemos dudas si era lo mismo o decía Bueno, algo es diferente. lo que les decía recién. En el D es entre el motor y la caja. Tienes que vincular dos ejes como puedas y me explicas con qué lo vinculas, siguiendo la consigna de cada fusible sobrecarga. Para los tres casos que tienen, en el este que te digo, que estás diciendo, por ejemplo, la caja reductora y la carga, vos te fijas. La caja reductora será un eje. Desde ese eje hasta la carga, te fijas qué mecanismo tenés. Por ejemplo, tenés una polea que puede estar, no sé, fija, con chaveta, por presión, como se te ocurra, está puesta. Sale un cable y ese cable pasa por poleas y va a una carga. En el ascensor, mismo mecanismo, con un cable a la cabina. Y en la otra grúa, bueno, similar. Yo te pregunto, ¿algo de eso puede hacer como fusible ante una sobrecarga? ¿Qué tienen que pensar? Me tenés que responder sí o no y por qué. ¿Sí? Y también hay que proponer un mecanismo. Y podés proponer un mecanismo, me podés dar una situación en particular en la que vos me podés decir que sí. Pero en la situación general, yo te doy un ejemplo para que se entienda. Suponte que vos decís, yo voy a poner para que haga como fusible ante una sobrecarga el cable. ¿Qué estás diciendo? Como fusible estás diciendo que el cable se corta ante una sobrecarga. Eso implica la palabra fusible. Vos estás levantando una carga. ¿Es una buena idea que el cable haga de fusible? No, porque puede ser un desastre. Fantástico. Viene uno y me dice, sí, pero yo lo calculo para que el cable se corte. Cuando yo llego a 10 toneladas, quiero levantar 10 toneladas, se levanta a 2 centímetros y se corta. En ese caso, ¿podría ser fusible? Sí, no, o sea, me sigue pareciendo algo medio loco que se corte el cable, porque se corta el cable, depende en dónde se corte y le puede dar un latigazo a alguien en la cabeza. O sea, la palabra es riesgo, peligro. Claro, no sé, Ustedes yo no cortaría un cable. ¿Qué es hacer ingeniería? ¿Qué es hacer ingeniería? Es encontrar soluciones de compromiso. ¿Sí?
Y encontrar soluciones de compromiso implica, ¿por qué se hacen soluciones de compromiso? ¿Por qué esos son coeficientes de seguridad? Porque los materiales no son perfectos, porque el horno no soporta 210 megapascales. ¿Entendés? Son heterogéneos, tienen problema. Entonces, no es una buena idea calcular y decir yo cuando levante 10.001 kilos el cable se va a cortar. ¿Entendés? Claro. Bueno. Entonces, de todos los mecanismos que tenés que decir que sí, que no, por qué no, en definitiva. Y si a vos se te ocurre una forma de que algo haga de fusible, pero que no me digas, voy a poner un montón de poleas con correos y que deslicen porque estás complicando el mecanismo del vicio, va a venir el que te está comprando y va a decir, no, che, ¿qué estás haciendo? Si vos encontrás una propuesta que sea lógica, que vamos a decirlo, que no sea complicada, que no le sube el costo a todo, que sea algo aplicable, la propones. Si no hay, no hay. Después en el coloquio podemos discutir si había uno o no. Pero vos tenés que siempre mantenerte del lado de la seguridad, del lado de una respuesta de compromiso, ¿entendés? Una solución de compromiso. Sí, sí. Después el otro, el F, decía un elemento de izaje, que ahí nosotros elegimos un tipo de cable. Y bueno, también propusimos utilizar un sistema de poleas, pero bueno, eso también trae, o sea, es una relación costo-beneficio, porque si vos pones un sistema de poleas que te disminuye el esfuerzo sobre el cable, por un lado ganás en cuanto al cable, pero por el otro aumentás el costo. Bueno, yo ahí le estoy leyendo lo que pusiste. Está bien, pero insisto como le dije a los otros. Queremos que me listes las cosas que tendrías en cuenta. Vos ahí dijiste que seleccionaste un cable, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Pero ¿cuál fue tu criterio para elegir ese cable? Como pones ahí, se consideran los pesos de las cargas, las velocidades. Yo le agregaría un par de cosas más, pero eso puede ser una respuesta. ¿Sí? Vos pusiste costo-beneficio, fantástico, eso es otra cosa muy importante. Lo que decías recién es la configuración de las poleas. Puedes tener poleas simples, poleas dobles, poleas exponenciales. De hecho, si ves el caso, por ejemplo, de la grúa torre, el caso del... Bueno, creo que todos los casos funcionan como poleas simples. Si te fijas la grúa torre, uno de los extremos del cable está anclado de estructura. Y por ende la polea funciona como polea simple y por ende te trabajas con la mitad de la carga a la hora de dimensionar el cable. Entonces es considerablemente importante es la configuración geométrica esa. Y si te fijas, en la ecuación no está, en la ecuación de cables. La ecuación de cables dice carga. Y en ese caso, si vos lo querés tener, o sea, si vos tenés un sistema de poleas que te disminuye la carga en el cable, en la ecuación de cables, ¿lo tenés en cuenta o cómo haces? Y claro, pones la carga que efectivamente levanta el cable. Vos viste cómo es el sistema? Vos tenés un extremo anclado que obviamente tiene una acción y reacción con la estructura. Pero si vos lo ves a los fines prácticos, tenés hacia abajo la carga y hacia arriba dos cables que tiran. Y esos dos cables levantan la mitad del peso. Claro, sí, sí. Entonces es la mitad del peso lo que se usa. Ok. Distinto es el caso si vos ves que no se va desde el motor, el cable pasa por una polea que simplemente cambia la dirección y a la carga derecha. Eso está levantando el 100% de la carga. ¿Cuál es la respuesta hablando solamente de ese punto? Y hay que considerar la configuración geométrica del mecanismo de izaje. En este caso estamos diciendo si hay poleas y qué tipo de poleas hay. Porque eso va a repercutir en la carga. Nada más. Bien. Pero sí, o sea, está encaminado lo que hicieron. ¿Ustedes lo hicieron en forma de texto? Fantástico. Sí, no sé si hace falta poner imágenes o algo más. No. Lo que pongan de imágenes es a modo ilustrativo para ustedes explicarse mejor. Si vos considerás que se entiende, dicho de otra forma, que vos lo podés leer y yo te lo voy a entender, genial. Tengan cuidado que cuando lo hacen, supongo que lo piensan en que no deje algo la interpretación, que no deje lugar a que yo dude o quien esté dude de si lo entendieron. Bien. ¿Entendés? Pero eso, a ver, el tuyo está bien escrito. Yo entiendo perfectamente lo que estás queriendo decir. Lo que pusiste ahí de la fatiga también es importante y no está en la ecuación. Sí, eso lo dijo el profe en el teórico. Y por eso también acá pusimos el tema de la lubricación, justamente por la fatiga. Bueno,
Está perfecto. Yo le agregaría un par de cosas más que son como lo vamos charlando, pero ya tu respuesta está bien. Después en el Ok. colaborar, ponele, si vos con esa respuesta vas, yo te diría, está perfecto, si charlaríamos sobre las cosas que te faltan. ¿No? Ok, Está bien, eso es lo que se quiere. perfecto, gracias. ¿Alguno más tiene dudas de las consignas? ¿No las entienden? ¿No sabe si está bien lo que han puesto? ¿Ninguno? Yo por mi parte no. Una pregunta, Roberto, ¿nos podemos ir retirando si ya está? O... Sí, si ustedes sacaron sus dudas, lo importante que es que vengan a las consultas como grupo. Quiero que, o queremos que todos estén conectados los del grupo, ya sea en una sola consulta o en distintas, y que entiendan qué hay que hacer y se saquen las dudas. Si ya no tienen dudas, se pueden ir. Es un área de consulta. Así yo también me voy. Ok, bárbaro. Porque hay muchos que no merendamos todavía. Yo tampoco. Yo llegué de la calle con lo justo. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo. Dale, genial. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta Bueno, luego. gracias.